palabras de vida eterna. Libro de San Juan, capítulo 6, verso 60 hasta el 71. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿querréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. En el capítulo 6 encontramos varios sucesos que Juan escribe. Juan caminó con Jesús, comió con Jesús, vio las señales, los milagros, las sanidades. Seguramente que vio también lágrimas que Jesús vertía por la incredulidad de la humanidad. Uno de los sucesos que encontramos en el capítulo 6 es que Jesús anda sobre el mar. Lo impactante también que da de comer a 5,000 personas, varones, dice la Escritura. No menciona niños ni mujeres. De 5 panes y 2 peces. Da de comer a los 5,000 varones. Ahí les probaba a sus discípulos su fe. Jesús sabía lo que tenía que hacer con la multitud. Tenían hambre y él sabía cómo saciar su hambre. Pues los discípulos eran incrédulos, les faltaba fe. Y en sus propios ojos vieron cómo cogió los 2 peces y los 5 panes de cebada y lo multiplicó. Les dio a ellos para que ellos repartiesen a las personas. Y seguramente que entre esas personas estaban los niños y las mujeres, porque familias le seguían a Jesús. La madre con el hijo, los hijos, el papá, los abuelitos, los tíos, todos los parientes. Pero en este pasaje que estamos leyendo de vida eterna,
no entendían. Y él sabía que muchos lo seguían por lo que recibían, pero no porque lo amaban en realidad. No lo seguían. Sin interés, sino con interés. Y en el verso 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿querréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Lo que quiero resaltar, no la traición de Judas. Judas buscando la oportunidad de traicionar a su maestro, de venderlo. Él tenía la bolsa de recursos económicos, él administraba, pero su corazón fue malo. Le entró la envidia, la avaricia, la ambición, vendió a su maestro. Pero no vamos a resaltar esto, la actitud de Judas. Vamos a resaltar la actitud de Simón Pedro. Estamos observando que el autor, Juan, nos está narrando que muchos de los discípulos se hacían atrás y aún ya no querían andar con Jesús. Hago una pausa. ¿Cuántos de nosotros que nos emocionamos escuchando cánticos, alabanzas, mensajes cristianos, enseñanzas, simplemente nos emocionamos? Y cuando las cosas se tornan complicadas, difíciles, como que nuestra fe se esfuma. ¿Y cuántas veces nos hemos hecho atrás, a un costado, y hemos dejado a Jesús de Nazaret?
nos hemos alejado de Él. Pero a Simón Pedro le reveló Dios Padre. Jesús se lo dijo. Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren irse? A los 12. Simón Pedro dijo, ¿qué? No. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Se pregunta. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Él está hablando también por los 11 discípulos más. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Tremendo, ¿no? Hablaba de Judas. Yo escogí a 12. El Padre me guió para escoger a 12, decía Jesús. Y entre los 12 hay uno que es diablo, que me va a traicionar. Jesús en este momento, Él estaba reforzando la fe de los 12 discípulos, ya que muchos se fueron, ya no querían caminar con Jesús. Aún en ese momento Judas estaba presente. Pedro fue revelado, porque Dios le había revelado. Dios había puesto en su corazón de proclamar que Jesucristo es vida eterna, que Jesús es vida y eterna, que no hay otro lugar a donde ir. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no enseñaba religión. Jesús enseñaba vida. Les confrontaba su fe. En la multiplicación de los 5,000 de 5 panes de cebada y 2 peces, ahí Él estaba probando la fe de sus discípulos y la actitud. ¿Qué hacer con la multitud hambrienta? Y cuando Jesús camina sobre el mar, ellos no podían creer ver a una persona caminando sobre el mar. Jesús, una persona, verdadero Dios, verdadero hombre, con sentimientos, con emociones. Aquí los evangelistas escriben que tuvo hambre, que comió, que lloró. Pero en esta caminata, Jesús está fortaleciendo la fe de sus discípulos. Les está confrontando.
¿Por qué lo están siguiendo? Ya que muchos se habían ido. ¿Ustedes también quieren irse? De nuevo, vamos a leer el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se les acabó la emoción de muchos y dijeron, no seguimos a Jesús. Se fueron por su camino. Pero Jesús reafirma la fe de los 12, a pesar que ahí estaba Judas, y Jesús sí sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿A quién iremos? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? El salmista dice en Salmo 121, que muchos lo conocen de memoria. El salmista escribe iniciando con una pregunta retórica. Alzaré mis ojos a los montes. Y viene la pregunta retórica. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y se responde él mismo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Se cumple. Todos los que seguimos a Jesús, todos los que creemos, intentamos hacerlo crecer esta fe que Él ha puesto en nuestras vidas a través de su palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo escribió el apóstol Pablo. Creer en Él, seguirlo a Él. Cuando las cosas se tornan difíciles, me olvido de los problemas, de las situaciones, y camino por la decisión que tomé de seguir a Jesús. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muchas veces nos emocionamos tanto porque escuchamos una alabanza, porque escuchamos unas palabras bonitas que habla el predicador, o porque sabemos un texto bíblico de memoria. Y nos olvidamos que tenemos que practicarlo, lo que está escrito acá. Lo que está escrito aquí
el escrito está. Salmo 121 les dejo para que ustedes puedan leer el Evangelio de San Juan. Capítulo a capítulo, y ahí van a encontrar todas las enseñanzas hermosas. Empiece leyendo Juan, luego siga con Mateo, con Marcos, con Lucas, Hechos de los Apóstoles, Romanos, los Corintios 1, Corintios 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, a los Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1, Timoteo 2, Tito, Filemón, Santiago, Hebreos, Pedro 1, Pedro 2, San Judas, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis. Pero hay que leer, empezando por un libro que es fácil de entender, la narración. Es una narración. Voy leyendo y voy asimilando. Hay cosas que no voy a entender, no voy a comprender, pero el Espíritu de Dios que inspiró a los autores que escribieron esta biblioteca de 66 libros, nos va a dar claridad, entendimiento, nos va a ayudar a comprender. Posiblemente a cabalidad, 100%, no le entendamos todo el pasaje que hemos leído, pero queda marcado, remarcado. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Jesús tiene palabras de vida eterna. Él es la vida eterna. Él es el camino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que tomó mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario para perdonarnos todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Él es el que saldó nuestra cuenta en la cruz del Calvario. Él es el que resucitó, ascendió a los cielos. La Escritura dice que volverá. Te animo en este tiempo que todos estamos sufriendo las consecuencias de la epidemia del COVID-19 y es global. Muchas personas ya no están entre nosotros.